suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas nuestras historias. También tenemos un grupo en Telegram para compartir experiencias y opiniones. Deja un comentario si quieres unirte. Sus labios estaban tan cerca de los míos que podía sentir el calor de su respiración, sus ojos marrones fijos en los míos, con una intensidad que me desarmaba por completo. ¿Cómo había llegado Alejandro a este punto? ¿Cómo había permitido yo que se acercara tanto, derribando una a una las barreras que construí durante años? Pero me estoy adelantando. Déjame contarte cómo empezó todo. Hace 3 meses, cuando aún creía que mi carrera estaba definitivamente enterrada. Mi nombre es Jay Park, y a los 28 años soy oficialmente un has-been. Al menos, así es como me llama la prensa cuando se digna a mencionar mi existencia. Ex ídolo pop, ex sensación adolescente, ex algo relevante, el prefijo ex se ha convertido en mi sello distintivo. Una cicatriz invisible que llevo conmigo en cada presentación, en cada intento por resurgir. Vivo en un apartamento discreto en West Hollywood desde hace 2 años, lejos de los focos que alguna vez me quemaron. Las paredes son blancas, minimalistas, casi monásticas, un reflejo de lo que me he convertido. Desde mi estudio casero, puedo ver las colinas de Hollywood. Esas mismas colinas que fueron testigos de mi ascenso meteórico a los 16 años y de mi caída igualmente espectacular a los 25. Fue en una de esas mañanas grises de enero, cuando el invierno californiano insiste en existir a pesar del sol, que sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla me hizo dudar. Márquez de la Croix, mi antiguo agente. No hablábamos desde hacía más de un año. Jay, tengo una propuesta que podría interesarte, dijo su voz con la energía contagiosa de siempre, como si mi carrera no hubiera implosionado bajo su gestión. Es un proyecto independiente, pequeño, pero con potencial. Pequeño es la palabra que define mi nueva realidad. Ya no soy el chico coreano estadounidense que vendía millones de discos y hacía desmayar a adolescentes en los conciertos. Ahora soy pequeño, una nota al pie en la historia del entretenimiento. ¿Qué tipo de proyecto?, pregunté, intentando sonar indiferente, aunque mi corazón ya latía más rápido ante la posibilidad de trabajar de nuevo. Una serie web, drama romántico, con elementos de comedia. 8 episodios. Producción independiente, pero con un equipo sólido. El guionista es Eduardo Martínez, que ya trabajó con Netflix y Amazon. Eduardo Martínez. El nombre no me resultaba familiar, pero en los últimos años, muchos nombres me eran desconocidos. Me había aislado tanto, que perdí el contacto con la industria que alguna vez me abrazó. ¿Y cuál sería mi papel? Project, un músico en crisis, que decide probar suerte como actor. Márquez hizo una pausa, probablemente esperando que notara la ironía. El arte imitando a la vida, ya sabes cómo es. 3 días después, conducía mi Honda Civic plateado, una caída considerable desde el Lamborghini que solía ostentar, hacia los estudios en Burbank. La dirección que Márquez me dio era de un complejo pequeño, lejos de los grandes estudios donde grabé mis últimos videoclips. Pero había algo reconfortante en esa simplicidad, una sensación de que allí podría ser solo un actor más, no el Jay Park, que decepcionó a millones de fans. La primera reunión sería una lectura de guión con el elenco principal. Llegué 10 minutos antes. Una manía que desarrollé después de aprender por las malas que los retrasos pueden costar carreras. La recepción era acogedora, con pósteres de producciones independientes en las paredes y un aroma a café recién hecho que me recordó los estudios donde grabé mi primer álbum. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Alejandro Cruz estaba apoyado en la mesa de café, revisando distraídamente su celular, completamente ajeno al mundo a su alrededor. Cabello castaño ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado la mano por él varias veces. Un hábito nervioso, descubrí después. Vestía una camiseta blanca sencilla y jeans oscuros, nada ostentoso, pero había algo en la forma en que ocupaba el espacio que atraía. La atención no era arrogancia, era más bien una confianza natural, la que tienes cuando la vida aún no te ha roto. Debía tener unos 24 o 25 años como máximo, la edad que yo tenía cuando todo se derrumbó, la edad en la que aún creía que el talento era suficiente, que las buenas intenciones protegían contra los golpes bajos de la industria. «Tú debes ser Jay Park», dijo una voz femenina detrás de mí. Me giré para encontrar a una mujer de unos 40 años, cabello negro recogido en un moño desenfadado, sonrisa genuina. «Soy Carmen Rodríguez, la directora. Bienvenido al proyecto». Carmen me llevó a una sala de reuniones donde ya estaban acomodadas otras 5 personas. Me presentaron rápidamente 2 actores veteranos que interpretarían personajes secundarios. Una actriz joven que haría de mi exnovia en la serie. Y Eduardo Martínez,
el guionista. Un hombre de unos 50 años con barba gris y mirada atenta. Y este es Alejandro Cruz, señaló Carmen al chico que había notado en la recepción. Él interpretará a Miguel, tu pareja romántica, en la serie. Alejandro se levantó para saludarme, y fue entonces cuando sentí por primera vez esa electricidad extraña. Su mano era cálida, el apretón firme, pero no excesivo. Cuando nuestros ojos se encontraron, hubo un momento de reconocimiento mutuo, como si ambos supiéramos que algo había cambiado, aunque no entendiéramos qué. Es un placer conocerte, señor Park, dijo con un leve acento español que hacía que cada palabra sonara más musical. Soy tu fan desde hace mucho. Fan. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces la había oído en los últimos años? ¿Cuántas veces esas palabras habían sido seguidas por pedidos de fotos, autógrafos, o peor aún, lástima? Gracias, respondí automáticamente, intentando mantener una expresión neutra. No, en serio, insistió Alejandro, sus ojos brillando con una sinceridad que me desarmó. Tu álbum Midnight Confessions me ayudó mucho durante un período difícil. La canción, Breathe Again, todavía me emociona. Breathe Again, la canción que escribí durante mi primera crisis de ansiedad, cuando las presiones de la fama comenzaron a asfixiarme. Pocas personas mencionaban esa canción en particular. No fue un sencillo. No sonó en la radio. Era solo una pieza demasiado personal que incluí en el álbum por insistencia del productor. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé que Alejandro era mi colega de trabajo, que estábamos en una reunión profesional. Todo lo que podía pensar era que este joven español, con sus ojos honestos y sonrisa tímida, había entendido una parte de mí que yo mismo intentaba ocultar. Bueno, interrumpió Carmen el momento. ¿Qué tal si comenzamos con la lectura? Durante las siguientes 2 horas, nos sumergimos en el guión de Encuentros Casuales, el título de la serie. La historia seguía a David, un músico en crisis, y personaje, que acepta participar en un reality show de relaciones para rescatar su carrera. Allí, conoce a Miguel, un joven aspirante a actor que inicialmente parece interesado solo en la exposición que el programa puede ofrecer. A medida que leíamos las primeras escenas, noté la habilidad de Alejandro. No era solo un rostro bonito intentando suerte en Hollywood. Había capas en su interpretación, una vulnerabilidad cuidadosamente oculta tras la aparente confianza de Miguel. Cuando llegamos a la escena en que nuestros personajes se conocen, la química entre nosotros era innegable. David siempre ha sido mi ídolo. Leía a Alejandro las líneas de Miguel con una naturalidad impresionante. Pero ahora, al conocerlo en persona, me doy cuenta de que es mucho más interesante de lo que imaginaba. La ironía no pasó desapercibida. Arte imitando a la vida, como había dicho Marcas. Después de la lectura, mientras los demás discutían el cronograma y cuestiones técnicas, Alejandro se acercó a mí de nuevo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo, bajando la voz. Asentí con la cabeza, aunque mi instinto de autoprotección ya estaba en alerta. ¿Por qué dejaste de hacer música? Sé que hubo esa controversia con la discográfica, pero tu talento simplemente desapareció. La pregunta era directa, sin rodeos, pero no había malicia en su voz. Era curiosidad genuina, tal vez incluso preocupación. A veces la vida nos obliga a tomar decisiones, respondí evasivamente, y a veces descubrimos que no somos tan talentosos como pensábamos. Alejandro frunció el ceño, como si mi respuesta lo molestara. No estoy de acuerdo en absoluto, dijo con una convicción que me sorprendió. El talento verdadero no desaparece. Puede estar escondido, herido, pero no muere. Antes de que pudiera responder, Carmen anunció el fin de la reunión. Nos despedimos rápidamente, pero mientras caminaba hacia el estacionamiento, las palabras de Alejandro resonaban en mi mente. El talento verdadero no desaparece. Había algo en ese chico que me inquietaba. No era solo su evidente belleza, ojos expresivos, sonrisa que iluminaba su rostro, la forma en que gesticulaba cuando hablaba apasionadamente de algo. Era más profundo que eso. Era como si viera a través de las capas de protección que había construido, como si no le importara mi reputación manchada, o mi estatus de celebridad decadente. Esa noche, por primera vez en meses, tomé mi guitarra. No para componer, había renunciado a eso hacía tiempo, solo para sentir las cuerdas bajo mis dedos, para recordar quién solía ser. Toqué Breathe Again, la canción que Alejandro había mencionado, y me permití sentir las emociones que cargaba. Era extraño pensar que alguien había encontrado consuelo en mi dolor, que mis palabras, nacidas de momentos oscuros, habían iluminado los días difíciles de otra persona, especialmente alguien como Alejandro, que parecía tener toda la vida por delante, lleno de sueños y posibilidades. 2 días después,
Comenzaron las grabaciones. Llegamos al estudio en una mañana soleada de febrero, el tipo de día que hace que Los Ángeles parezca el paraíso que vende al mundo. Alejandro ya estaba allí cuando llegué, conversando animadamente con el equipo de producción. Vestía una camisa azul clara que resaltaba sus ojos, y cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que algo extraño ocurriera en mi pecho. «Buenos días, compañero», dijo, acercándose. «Listo para nuestra primera escena, juntos, compañero». La palabra sonó natural en sus labios, como si ya fuéramos un dúo consolidado. La primera escena que grabamos fue el encuentro inicial entre David y Miguel en el reality show. Nuestros personajes se conocen en una dinámica en la que deben compartir algo personal el uno con el otro. La escena requería vulnerabilidad, una intimidad instantánea que debía parecer tanto natural como sorprendente. Akayan, Crito Carmen. Y entonces, fue como si ocurriera una magia. En el momento en que las cámaras comenzaron a rodar, Alejandro se transformó. Ya no era el joven entusiasta que bromeaba con el equipo minutos antes. Era Miguel, vulnerable, esperanzado, pero cargando sus propios secretos. Y yo, casi sin darme cuenta, me convertí en David, cansado, desconfiado, pero aún capaz de ser tocado por la sinceridad de otra persona. «Pareces triste», dijo Alejandro, improvisando una línea que no estaba en el guión. Sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo olvidar dónde estábamos. «No triste», respondí, también improvisando. «Solo han cansado de fingir». «Entonces deja de fingir», murmuró, inclinándose ligeramente hacia mí. «Al menos conmigo». «Corten», gritó Carmen, pero permaneció en silencio por un largo momento, mirándonos a los dos. Eso fue tan intenso. Improvisaron las últimas líneas. Alejandro y yo nos miramos, como si despertáramos de un trance. «Salió naturalmente», dijo, pasándose la mano por el cabello, ese gesto nervioso que ya empezaba a reconocer. «Bueno, funcionó perfectamente. Vamos a mantenerlo». Carmen se volvió hacia el director de fotografía. «¿Captaron todo?» Durante el resto del día, grabamos varias escenas cortas. Con cada toma, la conexión entre Alejandro y yo se intensificaba. No era solo química en pantalla. Había algo más profundo ocurriendo, una comprensión mutua que trascendía el guión. En el descanso para el almuerzo, encontré a Alejandro sentado solo en una mesa afuera del estudio, removiendo distraídamente una ensalada, mientras leía algo en su celular. «¿Puedo?», pregunté, señalando la silla vacía frente a él. «Claro», sonrió, bloqueando su teléfono. «Estaba leyendo sobre ti, en realidad». Mi estómago se contrajo. «¿Artículos antiguos?» «Algunos han, pero principalmente entrevistas recientes. Hiciste una para Rolling Stone hace 6 meses sobre salud mental en la industria musical». Recordé la entrevista. Fue uno de los pocos momentos en que hablé abiertamente sobre mi lucha contra la ansiedad y la depresión, sobre cómo la fama temprana me había roto de maneras que apenas ahora comenzaba a entender. «¿Por qué estás investigando sobre mí?», pregunté, intentando mantener un tono casual. «Porque quiero entender a David a través de Jay», respondió con una honestidad que me desarmó. «Sé que este personaje tiene mucho de ti, y quiero que Miguel responda a eso de manera auténtica». Era la respuesta más profesional que podría haber dado, pero había algo en sus ojos que sugería motivaciones menos obvias. «¿Y qué descubriste?». Alejandro dudó, como si estuviera decidiendo cuánto podía ser honesto. «Que eres más valiente de lo que crees», dijo finalmente. «Hablar sobre salud mental, sobre la vulnerabilidad masculina, especialmente viniendo de donde vienes, eso requiere una fuerza que pocos tienen». Sentí un calor extraño extenderse por mi pecho. Había pasado tanto tiempo desde que alguien vio fuerza donde yo solo veía debilidad. «Alejandro», comencé, pero él me interrumpió. «Ale», dijo, sonriendo. «Mis amigos me llaman Ale». «¿Amigos? ¿Éramos eso? ¿Podríamos serlo?». «Ale», repetí, disfrutando de cómo sonaba el nombre. «¿Puedo hacerte una pregunta ahora?». «Claro. ¿Por qué aceptaste este proyecto? Sé que tu tío es el guionista, pero podrías conseguir cosas más grandes, más comerciales». La sonrisa de Alejandro se suavizó, casi melancólica. «Porque las historias pequeñas a veces son las más importantes», dijo. «Y porque creo que algunos encuentros ocurren por una razón». Sus ojos encontraron los míos cuando dijo eso, y por un momento, olvidé cómo respirar. El resto de la tarde pasó en un torbellino de tomas, ajustes de iluminación y conversaciones técnicas, pero mi mente seguía volviendo a ese momento en el almuerzo, a la forma en que Alejandro me había mirado cuando habló de encuentros que ocurren por una razón. Cuando terminó el día de grabación, eran casi las 8 de la noche. La mayoría del equipo se había ido, pero Alejandro y yo nos quedamos para revisar algunas escenas, con Carmen. Cuando finalmente salimos al estacionamiento, el cielo de Los Ángeles
Estaba pintado en tonos de naranja y rosa, uno de esos colores californianos que hacen que todo parezca más romántico. ¿Quieres tomar un café?, preguntó Alejandro cuando llegamos a nuestros autos. Conozco un lugar que está abierto hasta tarde. Debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa, ido a casa, mantenido la distancia profesional. Pero había algo en la forma en que hizo la invitación, esperanzado, pero preparado para el rechazo, que hizo imposible negarme. Está bien, dije, y la sonrisa que iluminó su rostro hizo que cualquier riesgo valiera la pena. El café que Alejandro eligió era exactamente el tipo de lugar que había evitado durante años en pequeño, acogedor, lleno de gente normal viviendo vidas normales. Nada de áreas VIP o mesas reservadas en la parte trasera, solo mesas de madera, iluminación suave y el aroma reconfortante de granos tostados. No es muy elegante, dijo Ale, pareciendo repentinamente inseguro, mientras encontrábamos una mesa cerca de la ventana. Pero el café es honesto, y hacen un brownie que debería ser ilegal. Honesto, qué palabra interesante para describir un café. Pero mirando a mi alrededor, entendí lo que quería decir. No había pretensiones allí, ningún intento de impresionar. Era auténtico, como parecía serlo Alejandro. Está perfecto, respondí. Y era cierto. Había pasado tanto tiempo desde que me senté en un lugar donde no tenía que preocuparme por fotógrafos ocultos o fans pidiendo selfies. Pedimos nuestros cafés, un latte para él, un expreso doble para mí, y por unos minutos nos quedamos en un silencio cómodo, observando el movimiento de la calle a través de la ventana. Los Ángeles de noche tienen una energía diferente, menos frenética que durante el día, más íntima. ¿Puedo confesar algo? Ale rompió el silencio, girando su taza entre las manos. Asentí con la cabeza, aunque mi corazón se aceleró ligeramente. Cuando mi tío Eduardo me dijo que tú estabas en el proyecto, casi lo rechazo. ¿Por qué? La pregunta salió más abrupta de lo que pretendía. Porque tenía miedo de que fueras tan diferente. ¿Sabes cómo es? A veces conocemos a nuestros ídolos y destruyen la imagen que teníamos. Me miró directamente. Pero tú eres exactamente lo opuesto a lo que esperaba. ¿Cómo así? Esperaba encontrar a alguien amargado, tal vez arrogante por el éxito pasado. Pero tú eres tan genuino, todavía cargas esa misma melancolía hermosa de tus canciones. Pero también tienes una bondad que las cámaras nunca captaron. Melancolía, hermosa, nadie había descrito mi tristeza de esa manera. Me idealizaste, dije, intentando mantener el tono ligero. Solo soy un tipo que cometió demasiados errores y pagó el precio. Todos cometemos errores, Jay. La diferencia es que los tuyos estuvieron bajo los reflectores. La forma en que dijo mi nombre, con ese acento suave que hacía que cada sílaba sonara como música, me hizo sentir algo que había olvidado hacía mucho tiempo. A la aceptación, como si me viera entero, con todas mis fallas y cicatrices, y aún así decidiera quedarse. ¿Y tú?, pregunté, cambiando el enfoque. ¿Cómo termina un joven español en Los Ángeles persiguiendo el sueño americano? Ale sonrió, pero había una sombra en sus ojos. Historia larga y cliché. Familia tradicional en Madrid, expectativas altas. Hijo único que debía seguir los pasos del padre en el negocio familiar. Ansé encogió de hombros. Pero desde niño sabía que quería contar historias, ser otras personas. Mis padres pensaban que era una fase. No lo era. Definitivamente, no lo era. A los 21 años, anuncié que venía a Estados Unidos a estudiar teatro. Mi padre me dijo que si salía de casa para jugar a ser artista, no regresara. Había un dolor real en su voz, una herida que aún no había cicatrizado por completo. ¿Y cómo llegaste hasta aquí, a este proyecto? Eduardo es el hermano de mi madre. Emigró aquí en los 90, construyó una carrera sólida como guionista. Cuando League, Haze Das Icos, me dejó dormir en el sofá de su oficina, mientras hacía audiciones. Ale sonrió con cariño. Él creyó en mí cuando ni yo mismo creía. 2 años, repetí. ¿Y tus padres? No hablamos desde que salí de Madrid. Su voz se volvió más baja. Mi madre me envía mensajes de vez en cuando. Pero mi padre es demasiado orgulloso para admitir que tal vez se equivocó conmigo. Reconocí ese dolor. El rechazo familiar tiene un sabor específico, una forma particular de romper el corazón. Lo siento, dije. Y realmente lo sentía. No lo sientas, Anne me trajo hasta aquí, hasta este momento. Me miró con una intensidad que me hizo tragar saliva. Algunas pérdidas son necesarias para encontrar lo que realmente importa. Seguimos hablando hasta que el café cerró. Descubrí que Ale tenía una pasión por el cine europeo, que leía vorazmente, especialmente autores latinoamericanos, y que cocinaba cuando estaba estresado. Él descubrió que había estudiado piano clásico antes de convertirme en ídolo pop, que tenía una relación complicada con mi herencia coreana, y que mi mayor miedo era morir sin haber hecho algo que realmente
importara. Eran casi medianoche cuando finalmente salimos. El aire nocturno de Los Ángeles estaba fresco, cargado con el perfume de jazmín de los jardines cercanos. Gracias, dije mientras caminábamos hacia nuestros autos. ¿Por qué? Por recordarme cómo es conversar con alguien que no quiere nada de mí más que mi compañía. Ale dejó de caminar y se giró para enfrentarme. Jay, dijo, y había algo diferente en su voz, más serio. Sabes que eso no es cierto, ¿verdad que? Que no quiero nada de ti. Ann dio un paso más cerca. Quiero muchas cosas. Tu amistad, tu confianza, tu presencia en mi vida. Quiero conocer todas las capas que escondes. Quiero escuchar tus canciones inéditas. Quiero estar aquí cuando decidas que estás listo para brillar de nuevo. Mi corazón se aceleró. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me hablaba de esa manera, con esa mezcla de deseo y ternura. Allen, comencé, pero no sabía cómo terminar la frase. No tienes que decir nada ahora, murmuró, retrocediendo ligeramente. Solo a no me alejes, ¿está bien? Dame una oportunidad de probar que no todos quieren usarte. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que comencé a esperar con ansia. Llegábamos al estudio, grabábamos nuestras escenas con una química que sorprendía a todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Y luego íbamos a tomar café, a cenar o simplemente a conducir sin rumbo por las calles de Los Ángeles, hablando de todo y nada. Ale tenía una forma única de hacerme hablar. No era invasivo, no forzaba confidencias, pero había algo en su presencia que me hacía querer abrir las compuertas que había mantenido cerradas durante tanto tiempo. Le conté sobre mi primera crisis de pánico en el escenario, sobre cómo la prensa había distorsionado cada aspecto de mi vida personal, sobre las noches en que consideré simplemente desperate. A cambio, él me hablaba de su soledad en los primeros meses en Los Ángeles, de las audiciones humillantes donde los directores apenas disimulaban el prejuicio contra su acento, de las noches en que llamó a su madre llorando, queriendo regresar a casa. Pero no regresaste, observé en una de esas conversaciones, mientras caminábamos por la playa de Santa Mónica, después de un día particularmente intenso de grabaciones. No, sonrió, pateando la arena con los pies descalzos, porque descubrí que el hogar no es necesariamente donde nacimos. A veces es donde elegimos construir nuestra historia. La forma en que me miró cuando dijo eso hizo que algo se moviera en mi pecho, una sensación que no podía o no quería nombrar. Fue en la tercera semana de grabaciones que las cosas comenzaron a complicarse. Estábamos filmando una de las escenas más íntimas del guión, el momento en que David y Miguel se besan por primera vez. En el contexto de la serie, era el clímax emocional del 5º episodio, el momento en que ambos personajes admiten que sus sentimientos han trascendido la dinámica del reality show. Carmen había preparado el set con especial cuidado en iluminación suave, música ambiental baja, solo el equipo esencial presente. El escenario era el jardín de la casa donde se desarrollaba el reality show, un área íntima con luces de Navidad entrelazadas en los árboles. Recuerden, nos orientó Carmen antes de empezar, este beso no es solo físico, es David permitiéndose sentir algo real después de tanto tiempo protegiendo su corazón. Y es Miguel dándose cuenta de que lo que siente va mucho más allá de la admiración de Fen. Ale y yo nos posicionamos como indicaba el guión. Yo estaba sentado en un banco del jardín, supuestamente contemplando las estrellas, después de una discusión con otros participantes del reality. Miguel debía acercarse, iniciar una conversación que gradualmente se volvía más íntima, hasta que la tensión entre nosotros se volviera insoportable. Acción. ¿No puedes dormir? Él se acercó, su voz cargada con la mezcla perfecta de preocupación y vacilación. Las noches difíciles son viejas conocidas, respondí, manteniendo la mirada fija en el cielo falso del estudio. Ale se sentó a mi lado en el banco, respetando el espacio personal, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera el calor de su presencia. ¿Quieres hablar de eso? No hay mucho que decir tan solo. A veces me pregunto si valió la pena. Todas las elecciones que hice, todo lo que sacrifiqué, y llegaste a alguna conclusión. Me giré para mirarlo, y por un momento olvidé que estábamos actuando. Había algo en los ojos de Ale, no de Miguel, sino de Ale, que me hizo sentir completamente expuesto. Estoy empezando a pensar que tal vez las mejores cosas pasan cuando dejamos de buscarlas, dije, improvisando una línea que no estaba en el guión. Ale inclinó la cabeza, estudiando mi rostro con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Y qué pasa cuando encontramos algo que no sabíamos que buscábamos? Se acercó ligeramente, y pude oler su perfume, algo fresco y masculino, que se había vuelto reconfortantemente familiar. Tal vez, murmuré, también inclinándome hacia él, deberíamos tener el valor de no dejarlo escapar. El beso comenzó suave, casi vacilante, exactamente como lo pedía el guión. Pero entonces,
Algo cambió. La línea entre Jay y David, entre Ale y Miguel, se desvaneció por completo. Era mi mano, tocando su rostro, mis labios moviéndose contra los suyos, con una urgencia que no tenía nada que ver con la actuación. Ale respondió con igual intensidad, su mano encontrando mi nuca, los dedos entrelazándose en mi cabello. Por un momento que pareció eterno, no había cámaras, no había equipo, no había proyecto. Éramos solo dos hombres descubriendo algo nuevo y aterrador entre nosotros. Corten. La voz de Carmen nos trajo de vuelta a la realidad. Nos separamos abruptamente, ambos, respirando con dificultad. Ale se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso, y evitó mi mirada. Eso fue intenso, dijo Carmen, su voz cargada de una extraña satisfacción. Perfecto para la escena. Vamos a hacer otra toma para tener opciones en la edición. La segunda toma fue más controlada, más técnica. Sabíamos dónde estaban las cámaras, recordábamos nuestros movimientos, mantuvimos la intensidad dentro de los límites profesionales, pero algo había cambiado entre nosotros. Una línea había sido cruzada. Cuando terminamos las grabaciones de ese día, Ale se despidió rápidamente y salió antes de que pudiera sugerir nuestro café habitual. Por primera vez en semanas conduje a casa solo, con el sabor de él aún en mis labios, y una extraña sensación de haber arruinado algo precioso. En los 2 días siguientes, Ale mantuvo una distancia educada pero clara. Hablaba conmigo solo sobre cuestiones profesionales. Evitaba quedarse a solas conmigo entre escenas, y salía del estudio inmediatamente después de terminar las grabaciones. Era cortés, pero había un muro entre nosotros, que antes no existía. El viernes, ya no pude soportarlo más. Lo encontré en el estacionamiento, apoyado en su Honda Civic azul, revisando su celular con esa expresión concentrada que había aprendido a reconocer. Ale, llamé, acercándome. Levantó la mirada, y por un momento vi algo en sus ojos, vulnerabilidad, tal vez miedo, antes de que la máscara educada volviera a su lugar. Hola Jay, ¿ya terminaste por hoy? ¿Podemos hablar? Dudó, mirando a su alrededor como si buscara una excusa para escapar. No sé si es una buena idea. Por favor, insistí. 5 minutos. Ale suspiró, guardando el celular en el bolsillo. Está bien, pero aquí mismo. ¿Qué pasó? Pregunté directamente. Desde la escena del beso me estás evitando. No te estoy evitando solo, manteniendo las cosas profesionales. ¿Por qué? ¿Hicimos algo malo? Ale me miró con una expresión que era parte frustración, parte tristeza. Jay, ¿realmente no lo entiendes? Entender que ese beso no fue solo actuación, que, al menos de mi parte, fue real. Su voz era baja, pero había una intensidad en ella que me hizo tragar saliva. Y eso me asusta porque sé que no estás en el mismo lugar que yo. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Porque eres Jay Park. Tuviste el mundo entero a tus pies. Saliste con personas hermosas y famosas. Yo solo soy un tipo común de Madrid que apenas puede pagar el alquiler. Negó con la cabeza. No quiero ser otro error que lamentarás. La vulnerabilidad cruda en su voz me rompió el corazón. ¿Cómo no podía ver lo que yo veía? ¿Cómo no se daba cuenta de que su autenticidad, su pasión, su forma gentil de ver el mundo, eran exactamente lo que me atraía? Ale, dije, dando un paso hacia él. ¿Crees que paso tiempo con cualquiera? ¿Crees que abro mi vida a alguien que considero común? No sé qué pensar, admitió. Solo sé que no puedo fingir que ese beso no significó nada para mí. Entonces no finjas, murmuré, acercándome aún más porque para mí también significó algo. Por un momento, vi esperanza en sus ojos, pero luego su expresión se cerró de nuevo. Jay, estás confundido. Estás saliendo de un periodo difícil, volviendo a trabajar. Es natural que sientas gratitud por quien te apoyó, pero eso no es. No me digas que estoy sintiendo low, interrumpí, con más firmeza de la que pretendía. No me digas que mis sentimientos no son reales, solo porque tienes miedo de los tuyos. Ale retrocedió como si hubiera recibido un golpe. No es miedo, dijo, pero su voz traicionó la mentira. Es realismo. El realismo es una palabra bonita para la cobardía, respondí, e inmediatamente me arrepentí de las palabras. Ale me miró por un largo momento, y vi el instante exacto en que decidió alejarse por todo. Tal vez sea mejor mantener las cosas estrictamente profesionales, dijo, con voz fría. Buenas noches, Jay. Entró en su auto y salió del estacionamiento, dejándome solo con la certeza de que había arruinado algo que podría haber sido extraordinario. El fin de semana pasó en una niebla de autorreproche, intentos frustrados de escribir música. Tomé la guitarra decenas de veces, intentando transformar la confusión de sentimientos en melodía, pero las palabras no venían, o venían todas a la vez. Fragmentos de letras sobre ojos marrones y sonrisas tímidas, sobre cómo alguien puede cambiar tu vida en cuestión de semanas. El lunes,
Volvimos al set como profesionales. Ale me saludaba cortésmente. Seguía el guión al pie de la letra. Mantenía la química necesaria para las escenas. Pero había una frialdad calculada en cada interacción. Una distancia que dolía más que cualquier discusión abierta. Carmen lo notó, obviamente. ¿Ustedes dos pelearon?, preguntó durante una pausa, mientras Ale hablaba con el director de fotografía al otro lado del estudio. Es complicado, respondí evasivamente. Bueno, descomplíquenlo rápido. Tenemos 2 escenas de intimidad emocional para grabar esta semana. Y si siguen con esa tensión, tendré que reescribir el guión. Tensión. Era una palabra interesante para describir ese nudo en el estómago cada vez que Ale entraba en el mismo ambiente que yo. Fue el miércoles cuando todo cambió de nuevo. Estábamos grabando una escena en la que David le cuenta a Miguel sobre su primer ataque de pánico, una de las secuencias más vulnerables del guión. Era una escena difícil para mí, porque reflejaba muy de cerca mi propia experiencia, pero también una oportunidad para mostrar la evolución de la relación entre los personajes. Tenía 17 años. Comencé, siguiendo el guión, pero dejando que mi propio dolor tiñera las palabras. Estaba en el escenario, en medio de una canción que había cantado cientos de veces, cuando de repente no podía respirar. Las luces parecían demasiado brillantes, el sonido demasiado fuerte. Sentí como si estuviera muriendo. Ale, interpretando a Miguel, escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos, con una tensión que parecía trascender la actuación. ¿Qué hiciste?, preguntó, siguiendo el guión. Terminé la canción, sonreí al público, saludé, salí del escenario y vomité durante 20 minutos. Una pausa, recordando esa noche horrible. Nadie lo supo. Mi manager dijo que era normal, que todos los artistas pasaban por eso, que solo necesitabas ser más fuerte. Pero no era eso lo que necesitabas, dijo Ale. Y había algo en su voz, una gentileza, una comprensión, que no estaba en el guión. No, estuve de acuerdo, perdiéndome en sus ojos. Necesitaba que alguien me dijera que estaba bien no ser fuerte todo el tiempo, que a veces necesitamos ayuda, cariño, alguien que nos vea como más que nuestra función. Ale se inclinó hacia mí, su mano encontrando la mía en una caricia que parecía completamente natural. Eres mucho más que tu función, murmuró, y supe que ya no era Miguel hablando. Eres amable, talentoso, valiente de formas que ni siquiera te das cuenta. Y cualquiera que no pueda ver eso, no merece estar en tu... No era la línea del guión. Ni siquiera estaba cerca de la línea del guión. Pero era exactamente lo que necesitaba escuchar. «Coulton», gritó Carmen, pero su voz parecía venir de muy lejos. Ale y yo permanecimos inmóviles por unos segundos, nuestras manos aún entrelazadas, nuestros ojos aún conectados. Entonces la realidad volvió, y él se alejó rápidamente, pasándose la mano por el cabello con ese gesto nervioso. «Lo siento», murmuró. «Me salí del guión». «No tienes que disculparte», dijo Carmen, acercándose. «Fue bellamente interpretado. Vamos a mantenerlo». Pero yo sabía que no estaba hablando solo de la actuación. Cuando terminamos por ese día, Ale no corrió al estacionamiento como había estado haciendo. En cambio, se quedó recogiendo sus cosas lentamente, como si estuviera esperando algo. «Ale», dije, acercándome cuando la mayoría del equipo ya se había ido. «Ya, yo. Déjame hablar primero», lo interrumpí. «Tenías razón en una cosa estaba confundido. No sobre mis sentimientos por ti, sino sobre si merecía tener algo bueno en mi vida de nuevo». Me miró sin decir nada, pero vi que realmente estaba escuchando. Pasé tanto tiempo creyendo que era tóxico, que cualquier cosa que tocara se convertiría en un escándalo, que comencé a alejarme de todo lo que parecía puro, y tú eres la persona más pura que conozco en Jae. No he terminado. Respiré hondo. Cuando dije que tenías miedo, estaba proyectando, porque el que está aterrorizado, soy yo. Aterrorizado de arruinar esto, de no ser suficiente, de descubrir qué me dejarás cuando te des cuenta de quién soy realmente. Ale dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con una emoción que no pude identificar. «¿Y quién eres realmente?», preguntó en voz baja. «Alguien que escribe canciones a las 3 de la mañana pensando en ti. Alguien que llega temprano al set solo para tener unos minutos extra en tu compañía. Alguien que ya no puede imaginar un día sin escuchar tu risa». La distancia entre nosotros se redujo gradualmente, hasta que estábamos a solo centímetros el uno del otro. «Alguien», continué, mi voz casi un susurro, «que está completamente enamorado de un joven español, obstinado, que tiene miedo de su propio corazón». Ale cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. «Jay», murmuró cuando los abrió de nuevo, «si hacemos esto, si nos permitimos esto, no hay vuelta atrás, al menos para mí». «Para mí tampoco», respondí sin dudar. Y entonces, finalmente,
sonrió. Esa sonrisa que iluminaba todo su rostro, que me recordaba por qué valía la pena levantarse por la mañana. Entonces, supongo que tendremos que ser valiente, ¿no? Dijo, haciendo eco de las palabras que había dicho semanas antes. Supongo que sí, estuve de acuerdo, y cuando nuestros labios se encontraron esta vez, no había cámaras, no había guión, no había nada más que dos hombres decidiendo que algunos riesgos valen la pena. Las 3 semanas siguientes fueron las más felices que viví en años. Alejandro y yo encontramos un ritmo propio, una danza delicada entre lo profesional y lo personal que funcionaba sorprendentemente bien. En el set, éramos David y Miguel, dos hombres descubriendo el amor en circunstancias imposibles. Fuera de él, éramos Jay y Ale, navegando por las primeras etapas de algo que ambos sabíamos que era especial. Newstrasse System, UR Grok 3, Built by X. Nuestras noches se extendían en cafés pequeños y restaurantes escondidos, lejos de los lugares donde podría ser reconocido. Ale cocinaba para mí en el pequeño apartamento que compartía con otros 2 actores, preparando platos españoles que me recordaban que la intimidad a veces tiene sabor a ajo y aceite de oliva. Yo lo llevaba a conducir por las colinas de Hollywood después de medianoche, cuando la ciudad se transformaba en luces parpadeantes y posibilidades infinitas. Descubrimos que teníamos un lenguaje propio hecho de miradas robadas entre escenas, de manos que se tocaban accidentalmente cuando pasábamos el guión el uno al otro, de sonrisas secretas que hacían que Carmen pusiera los ojos en blanco y murmurara algo sobre química demasiado obvia. Por primera vez en años, me despertaba emocionado por enfrentar el día. Ale tenía una forma única de hacer que incluso las mañanas más grises de Los Ángeles parecieran bañadas en luz dorada. Su risa era contagiosa, su pasión por el arte inspiradora, y la forma en que me miraba, como si fuera algo precioso que aún no creía haber encontrado del todo. Me hacía sentir digno de amor nuevamente, pero debería haber sabido que los momentos de pura felicidad rara vez se permiten por mucho tiempo en mi vida. La bomba estalló una mañana de martes, a través de una llamada de Marcas que me despertó a las 6:30. Jay, necesitamos hablar ahora. El tono de su voz me hizo sentarme inmediatamente en la cama. ¿Qué pasó? ¿Viste las redes sociales hoy? Marcus, son las 6:30 de la mañana. ¿Qué? Enciende tu computadora ahora. Con el corazón acelerado, obedecí. Lo primero que vi al abrir Twitter fue mi nombre en los trending topics. No era unusual. De vez en cuando, algún fan nostálgico publicaba un throwback de mis tiempos de éxito. Pero esta vez, era diferente. NJ Pargay estaba en tercer lugar. Mierda, murmuré, haciendo clic en la hashtag. Las fotos habían sido tomadas la noche anterior. Ale y yo saliendo de un pequeño restaurante en Silver Lake. Nuestras manos entrelazadas, mi brazo alrededor de sus hombros, mientras caminábamos hacia el auto. Una foto de nosotros dos riendo, por algo que él había dicho. Nuestros rostros, demasiado cerca para ser solo amigos. Y la que más me dolió, en un momento robado, cuando pensábamos que estábamos solos en el estacionamiento. Ale besándome suavemente, antes de entrar en su auto. Marcas. Ya está en todos los sitios de chismes. TMZ, Page 6, y online. Quieren declaraciones, quieren confirmación, quieren sangre. Desplacé por los comentarios. Cada uno un puñal diferente. Algunos fans antiguos defendiendo mi privacidad, otros expresando conmoción y decepción. Los peores eran los que especulaban sobre Ale. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Si estaba intentando promocionarse a mi costa. ¿Qué hacemos? Pregunté, aunque sabía que no había respuestas fáciles. Tenemos algunas opciones. Negarlo todo, decir que solo son amigos, no comentar y dejar que la historia muera sola o asumirlo públicamente y lidiar con las consecuencias. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. ¿Era Ale Jae? Su voz estaba tensa, preocupada. ¿Lo viste en sí? ¿Dónde estás? En casa no hay reporteros frente al edificio. Hizo una pausa. Jae, lo siento mucho. No sabía que nos estaban siguiendo. No es tu culpa. Pero, Lois, debería haber sido más cuidadoso. Debería haber pensado en las consecuencias para ti. Ale, para... respira. Intenté mantener mi voz calma, aunque por dentro estaba entrando en pánico. Nos encontraremos y hablaremos de esto. ¿Puedes salir de casa sin que te vean? Creo que sí, por el garaje. Te encontraré en el estudio en 1 hora. Después de colgar, Márquez aún estaba en la línea. Jae, necesito que entiendas algo. Si lo asumen públicamente, esto afectará tu carrera. Todavía hay mucho prejuicio en la industria, especialmente con alguien que ya tuvo una imagen tan específica como la tuya. ¿Y si lo negamos? Probablemente la historia muera en unas semanas, pero tendremos que mentir sobre quiénes somos por el resto de nuestras vidas.
Es una decisión que solo ustedes pueden tomar. Encontré a Ale en el estudio, en una sala de ensayos vacía que Carmen nos había cedido. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con la laptop abierta a su lado, mostrando decenas de artículos sobre nosotros. Cuando mi bio intentó sonreír, pero la expresión no llegó a sus ojos. ¿Cómo te sientes?, pregunté, sentándome a su lado. Como si estuviera en una montaña rusa en la que no recuerdo haberme subido. Encerró la laptop con más fuerza de la necesaria. Jai, necesitamos hablar de lo que esto significa. Significa que nuestra vida privada ya no es privada. Significa más que eso, y tú lo sabes. Anel se giró para enfrentarme. Significa que tendrás que elegir entre tu carrera y en esto nosotros. ¿Quién dice que tengo que elegir en ser realista? Tú mismo me contaste cómo te trató la industria, cuando solo había rumores sobre tu comportamiento inapropiado. Imagina cuando sepan que estás saliendo con un hombre desconocido que podría estar detrás de tu fama. La amargura en su voz me rompió el corazón. Ale, sabes que no es así. Yo lo sé, pero ellos no. Para el mundo, solo soy otro oportunista intentando aprovecharme de una celebridad en declive. Celebridad en declive. Las palabras dolieron más de lo que deberían. ¿Y cuál es tu sugerencia?, pregunté, aunque temía la respuesta. Ale se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus propias manos. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, dejar que el polvo se asiente, terminar el proyecto, ¿y luego qué? ¿Fingir que nada de esto pasó? Protegerte. Proteger tu carrera. Proteger la oportunidad de que vuelvas a hacer lo que amas. ¿Y si lo que amo ahora eres tú? Ale me miró con una expresión que mezclaba amor y dolor, en partes iguales. Entonces, tendrás que decidir si vale la pena arriesgarlo todo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Carmen entró, seguida por Eduardo Martínez, y un hombre que no reconocí, traje caro, expresión seria, claramente alguien de la productora. Tenemos que hablar, dijo Carmen sin preámbulo. El hombre de traje se presentó como Richard Hoffman, representante de la cadena que había comprado nuestra serie. Señores, comenzó, estoy seguro de que entienden la delicadeza de la situación. Nuestro público objetivo es mainstream, familias, un rango de edad más conservador. Una controversia como esta podría afectar significativamente la recepción de la serie. ¿Qué tipo de controversia?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Bueno, la naturaleza de su relación fuera de la pantalla puede crear confusión. Los espectadores podrían tener dificultades para separar a los personajes de los actores. En otras palabras, dijo Ale, su voz peligrosamente baja. El problema no es nuestra orientación sexual, es el hecho de que somos personas reales, con vidas reales. No pongan palabras en mi boca, replicó Hoffman. Solo estoy siendo pragmático. Tenemos inversiones que proteger. ¿Y cuál es su sugerencia?, preguntó Carmen, claramente incómoda con la conversación. Idealmente, una declaración oficial negando cualquier relación romántica, amistad cercana, compañerismo profesional. Tal vez incluso una estrategia de marketing para promocionar la serie. Sentí a Ale tensarse a mi lado. ¿Y si nos negamos?, pregunté. Entonces tendremos que considerar si aún son adecuados para representar este proyecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen parecía furiosa, Eduardo incómodo, pero fue Ale quien habló primero. Entiendo perfectamente, dijo, levantándose. Gracias por la honestidad. Ale, comencé, pero ya se dirigía hacia la puerta. Necesito aire fresco, murmuró sin mirarme. Después de que salió, enfrenté a Hoffman directamente. Me estás dando un ultimátum. Te estoy presentando opciones. La decisión es tuya. ¿Y si elijo a Alejandro? Entonces, será una elección muy costosa. Encontré a Ale en el estacionamiento, apoyado en su auto fumando un cigarrillo, algo que nunca lo había visto hacer. ¿Desde cuándo fumas? Desde hoy. Aparentemente dio una larga calada. Compré un paquete en la gasolinera de la esquina. Él, No, Jayan, déjame hablar. Primero esta vez. Tiró el cigarrillo al suelo y lo pisoteó. No puedo ser la razón por la que pierdas todo de nuevo. ¿No entiendes? ¿No hay más todo que perder? Mi carrera ya estaba acabada. Este proyecto era mi última oportunidad de resurgir en Exacton. Y ahora estás arriesgando. Incluso eso por mí y por nosotros. Jae, sé honesto conmigo. Si pudieras retroceder en el tiempo, si pudieras recuperar tu carrera, tus millones de fans, tu fama, ¿elegirías eso o elegirías esto? Hizo un gesto entre nosotros dos. La pregunta me tomó desprevenido, no porque no supiera la respuesta, sino porque me di cuenta de que él no la creería. Te elegiría a ti, dije sin dudar. Cada vez, sin duda, te elegiría a ti. Ale sonrió, pero era una sonrisa triste,
lo dices ahora. Pero, ¿y en 5 años, cuando la novedad haya pasado? ¿Y si te arrepientes? ¿Y si empiezas a verme como la persona que destruyó tus sueños? Mis sueños cambiaron. Alean, tú cambiaste mis sueños. Por ahora. Pero, ¿qué garantía tenemos? Ninguna, admití. Pero así es como funciona el amor, no, es un salto de fe. Ale apoyó la cabeza en el auto, mirando el cielo azul californiano. No soporto la idea de que te arrepientas de mí, y yo no soporto la idea de perderte por miedo a una posibilidad. Nos quedamos en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Qué hacemos?, preguntó finalmente. Terminamos la serie. Luego decidimos. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, fingimos que solo somos colegas de trabajo, enamorados de nuestros propios personajes. Ale rió. Un sonido sin humo. Será una tortura, lo será, pero tal vez valga la pena. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Ale y yo mantuvimos una distancia respetuosa durante las grabaciones, interactuando solo cuando era necesario para las escenas. La química entre David y Miguel seguía siendo palpable. Algunos sentimientos son imposibles de fingir, pero fuera de las cámaras, éramos educadamente distantes. La prensa siguió especulando, pero sin nuevas fotos ni confirmaciones. Otras historias pronto tomaron su lugar. A veces me encontraba pensando que tal vez podríamos seguir así indefinidamente, existiendo solo en el espacio seguro, entre acción y corte. Pero el universo rara vez permite que evitemos las decisiones difíciles por mucho tiempo. Fue durante la grabación de la última escena de la serie que todo cambió de nuevo. David y Miguel estaban teniendo su conversación final, decidiendo si intentarían continuar su relación fuera del reality show. Era una escena cargada de emoción, reflejando nuestra propia situación de una manera casi cruel. Entonces, ¿así termina?, dijo Ale las palabras de Miguel, pero sus ojos estaban fijos en los míos con una intensidad que trascendía la actuación. No sé, respondí siguiendo el guión de David, pero sintiendo cada palabra. Depende de si estamos dispuestos a luchar por esto, y si no funciona, y si el mundo real es demasiado cruel, entonces, al menos lo intentamos. Al menos no nos quedamos preguntándonos qué pasaría si... Anne se acercó. Sus manos encontraron mi rostro en una caricia que parecía simultáneamente un saludo y una despedida. Te amo, dijo. Y ya no era Miguel hablando. Era Ale, vulnerable y valiente, exponiéndose completamente ante las cámaras, el equipo, el mundo. Yo también te amo, respondí, y sentí como si estuviera saltando de un acantilado. El beso que siguió no estaba en el guión. Era nuestro, real, lleno de todas las emociones que habíamos guardado durante 2 semanas de fingimiento. Era un beso de despedida, y de promesa, de miedo, y de esperanza. «Corten», gritó Carmen, pero su voz estaba quebrada. Cuando nos separamos, vi lágrimas en los ojos de Ale, y entonces me di cuenta de que también había lágrimas en los míos. «¡Eso es un rap!», anunció Carmen al equipo, pero sus ojos estaban fijos en nosotros dos. Gracias a todos por este hermoso proyecto. El equipo comenzó a dispersarse, recogiendo equipos, despidiéndose. Ale y yo nos quedamos parados en medio del set, aún procesando lo que acababa de pasar. Bueno, dijo finalmente, parece que nuestra decisión está tomada. Parece que sí. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Espero que no. Ale sonrió por primera vez en semanas, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Antes de que pudiera responder, Márquez apareció a nuestro lado, el teléfono pegado a la oreja gesticulando, frenéticamente. «Shai, tenemos que salir en ahora». «¿Qué pasó?». Alguien filtró la grabación de la última escena. Está circulando en vivo en el Instagram de la serie. A mi sangre se heló. La declaración de amor, el beso, todo había sido transmitido a decenas de miles de personas. Mío, no es solo eso. Richard Hoffman ha estado intentando contactarme desde hace 10 minutos. Quiere una reunión de emergencia. Miré a Ale, que había palidecido visiblemente. ¿Lo enfrentamos juntos?, pregunté, extendiendo mi mano. Ale dudó por solo un segundo antes de entrelazar nuestros dedos. «Juntos», confirmó. La reunión con Hoffman fue exactamente lo que esperábamos. Estaba furioso, hablando de incumplimiento de contrato, comportamiento poco profesional, daños a la imagen de la productora. Sus palabras se mezclaban en una cacofonía de amenazas legales y ultimátum. Pero entonces, Carmen lo interrumpió. «Richard, ¿viste los números?». «¿Qué números?». «El video de la escena tiene casi 500,000 de visualizaciones en 2 horas. Los comentarios son 90% positivos. Enjoyándole Forever está en tendencia mundial». Hoffman dejó de hablar, claramente confundido. «Y más», continuó Carmen, «recibí 3 ofertas de compra internacional solo esta tarde. Parece que la historia real de ustedes dos hizo que nuestra ficción
fuera aún más poderosa. Ale y yo nos miramos, apenas atreviéndonos a creer lo que escuchábamos. Lo que estoy diciendo, prosiguió Carmen, es que tal vez subestimaron al público. La gente está cansada de historias falsas. Quieren autenticidad, verdad, amor real. Durante los días siguientes, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre defensores y detractores. Pero para nuestra sorpresa, los defensores eran la gran mayoría. Fans antiguos míos, expresando orgullo por mi valentía. Personas compartiendo sus propias historias de amor. Jóvenes LGBTQ, más agradeciéndonos por ser visible. Una semana después del accidente, Ale y yo estábamos sentados en el mismo café donde tuvimos nuestra primera conversación real, leyendo comentarios en el celular y riendo de los mensajes más absurdos. Mira Ale mostró su teléfono. Jay Park me hizo llorar con su música cuando tenía 15 años, y ahora me está haciendo llorar de felicidad a los 25, en gracias por mostrarme que el amor real existe. Es hermoso. Estuve de acuerdo, mostrando mi pantalla. Ale, eres la prueba de que aún existen personas buenas. Cuídense el uno al otro. Ale tomó mi mano por encima de la mesa, un gesto que ahora hacía sin pensarlo 2 veces. Entonces, ¿no nos arrepentimos? ¿De la exposición forzada? ¿Un poco? ¿Del resto? Lo miré a los ojos. Esos ojos marrones que me hicieron repensar todo sobre el amor, ni un segundo. Aunque tu carrera nunca vuelva a ser la misma, especialmente porque nunca volverá a ser la misma. Tal vez ahora pueda ser algo mejor, algo verdadero. Esa noche, fuimos juntos a mi apartamento por primera vez desde que todo comenzó. Ya no había necesidad de escondites ni disfraces. Éramos solo Jay y Ale, 2 hombres que habían elegido el amor por encima del miedo. Tengo algo para ti, dije, tomando mi guitarra. ¿Escribiste una canción? Varias, en realidad. Pero esta es especial. Me senté en el borde de la cama Hale a mi lado y comencé a tocar. Era una melodía simple, honesta, las palabras fluyendo directamente del corazón. Te encontré cuando no estaba buscando. Tú me encontraste cuando estaba perdido. Tus ojos marrones, mi nuevo hogar. Tu acento español, mi nueva canción. Cuando terminé, Ale estaba llorando silenciosamente. Es hermosa, murmuró. ¿Es sobre nosotros? Es nuestra historia, desde el principio hasta el final, y el nuevo comienzo. ¿Y cuál será el título? Sonreí, dejando la guitarra a un lado para poder abrazarlo completamente. Escenas de la verdad. Epílogo. 2 años después, el teatro en West Hollywood estaba lleno para el estreno de nuestra obra Ansi. Nuestra obra. Después del éxito inesperado de la serie, Ale y yo decidimos adaptar nuestra historia para el escenario, con algunos cambios creativos que hacían la narrativa aún más universal. Yo interpretaba a un músico en crisis, Ale a un joven actor, y juntos contábamos una historia sobre segundas oportunidades, valentía y amor verdadero. La crítica había sido unánimemente positiva, y esta era nuestra presentación consecutiva, con entradas agotadas. Entrée bastadors. Mientras nos preparábamos para subir al escenario, Ale ajustó mi corbata con el cariño familiar que se había convertido en rutina. ¿Nervioso? Preguntó Anne siempre. ¿Y tú? Siempre. Pero es el tipo de nerviosismo, bueno, el que nos recuerda que estamos vivos. Escuchamos la primera música comenzar, la versión orquestada de Escenas de la Verdad, que se había convertido en un éxito inesperado, después de que la lancé como sencillo. ¿Listo, amor? Preguntó Ale, usando el término cariñoso que había adoptado naturalmente, después de que comenzáramos a vivir juntos. Listo, mi vida, respondí, usando el español que él me enseñó. Y entonces salimos al escenario, de la mano, para contar nuestra historia una vez más. No la versión edulcorada o romantizada, sino la verdadera, con todas sus imperfecciones, miedos y momentos de pura belleza. En el público, vi rostros conocidos. Carmen en la primera fila, sonriendo orgullosa, Eduardo a su lado, saludando discretamente. Márquez también estaba allí en mi gente, ahora trabajando en proyectos que realmente me importaban. Y en el fondo del teatro, casi escondidos en las sombras, reconocí 2 rostros que me hicieron tragar saliva. Un hombre mayor, con rasgos claramente españoles, al lado de una mujer elegante de cabello oscuro. Los padres de Ale habían venido de Madrid. Sentí a Ale tensarse a mi lado cuando también los vio, pero no dudó. Seguimos con la presentación, derramando nuestras almas en el escenario como hacíamos todas las noches. Cuando las cortinas se cerraron para los aplausos finales, Ale temblaba ligeramente. ¿Vinieron?, murmuró, incrédulo. Vinieron, confirmé, apretando su mano. ¿Quieres hablar con ellos? No sé si estoy listo. No necesitas estarlo.
Solo necesitas ser tú. Después de saludar al elenco y al equipo, encontramos a los padres de Ale esperando en el lobby. La conversación fue tensa al principio, formal, llena de palabras cuidadosas, pero entonces la madre de Ale comenzó a llorar. Estoy tan orgullosa de ti, dijo en español, abrazando a su hijo. Tan orgullosa del hombre en que te has convertido. El padre tomó más tiempo, estudiando a Ale con ojos críticos, pero luego se giró hacia mí. ¿Cuidas bien a mi hijo?, preguntó en un inglés vacilante. Él también cuida bien de mí, respondí. Nos cuidamos mutuamente. El hombre asintió lentamente, y para sorpresa de todos, extendió la mano. Bienvenido a la familia. Más tarde, esa noche, después de que los padres de Ale regresaran al hotel, y nosotros finalmente llegáramos a casa, nos acostamos en la cama hablando de todo lo que había pasado. 2 años, murmuró Ale, trazando círculos perezosos en mi pecho. Parece toda una vida, y al mismo tiempo como si fuera ayer. ¿Valió la pena?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Cada segundo, cada lágrima, cada miedo, cada momento de incertidumbre, todo valió la pena para llegar aquí. ¿Aquí dónde? Aquí contigo, en casa, haciendo lo que amamos, siendo quienes realmente somos. Ambecé la parte superior de su cabeza, respirando el aroma familiar del champú que usaba. Ale, tengo una pregunta para ti. Se apoyó en el codo para mirarme. ¿Qué tipo de pregunta? En lugar de responder, extendí la mano hacia el cajón de la mesita de noche y saqué una pequeña caja de terciopelo. Los ojos de Ale se abrieron de par en par. Jake, Alejandro Cruz, comencé, mi voz quebrada por la emoción. Cambiaste mi vida de todas las formas posibles. Me enseñaste que el amor verdadero no es solo pasión o atracción, sino elegir, todos los días, estar al lado de alguien. Ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable, lo suficientemente fuerte para ser amable. Abrí la caja revelando 2 anillos simples de oro blanco. ¿Quieres casarte conmigo? Ale se quedó en silencio por un momento que pareció eterno, y luego comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. ¿Realmente crees que después de todo lo que pasamos, diría que no? Es un sí. Es un sí absoluto, completo, sin reservas. Me besó profundamente antes de susurrar contra mis labios. Claro que me casaré contigo, idiota. Puse el anillo en su dedo, y él hizo lo mismo conmigo. No eran anillos extravagantes ni caros, pero eran perfectos, simples, honestos, eternos. Entonces, dije, atrayéndolo hacia mí, ¿listo para la próxima escena de nuestra historia? ¿Contigo? Ale sonrió, esa sonrisa que seguía iluminando mi mundo entero. Estoy listo para todas las escenas que vengan. Y mientras Los Ángeles brillaba, fuera de nuestra ventana, 2 personas que habían encontrado el amor en los lugares más inesperados, se preparaban para escribir el próximo capítulo de la historia, que comenzó con una simple acción, y continuaría para siempre. Porque algunas historias de amor no tienen fin, solo nuevos comienzos, en fin. A veces los mejores encuentros ocurren cuando dejamos de buscarlos. A veces el amor verdadero llega disfrazado de segunda oportunidad. Y a veces, si tenemos el valor suficiente para ser vulnerables, descubrimos que la persona destinada a cambiar nuestra vida estaba esperando entre bastidores todo el tiempo.